¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un episodio especial, porque ya estamos todos ansiosos, es temporada de descuentos y nos da ganas de comprar cositas. Y en esta época conviene mucho. Pensá que tal vez compras las unidades o los equipos que vas a regalar en las fiestas, porque los descuentos muchas veces son muy interesantes y merecen la pena. Por lo tanto, para referencia, te vamos a contar un montón de artículos, fundamentalmente los que están más hot en puntos de venta, es decir, los artículos que tienen mayor demanda e interés y además que, bueno, por sus características particulares, por su momento de lanzamiento y por lo que representan, son una mejor alternativa de compra. En paralelo a eso te lo vamos a comparar con las tiendas de España o de Estados Unidos, teniendo en cuenta que como nuestros suscriptores son de múltiples países, ustedes luego deben revisar en sus tiendas locales. Pero te voy a decir algo, y esto es súper importante, presta atención, te lo estoy diciendo a vos. Y vamos a actualizar constantemente, no solamente los links en la caja de descripción, sino los comentarios destacados con ofertas que se vayan presentando. Por lo tanto, marca este video durante toda la semana. Muy bien, y vamos a comenzar dándote parámetros de referencia. Tenés que tener presente que algunos equipos puede ser que se presenten como una buena alternativa de compra, pero al menos queremos desde la manzana mordida que tengas presente su punto de vida útil. A ver, es un gran momento para comprar MacBook Air. Ha subido la capacidad de RAM en las versiones M3, pero se ha bajado mucho el precio en las versiones M2. Ten en cuenta que es altamente probable que la primera mitad o segunda mitad del año, pero definitivamente todos los rumores indican que en el 2025 se actualizará M4 uniendo todos los productos en esa serie de procesadores. Por lo tanto, en cualquiera de las dos alternativas estás comprando una MacBook que va a tener una o dos generaciones para atrás. Sin embargo, dicho esto, hay un montón de promociones tan atractivas que merecen la pena. Así que te las voy a ir contando en particular, pero quiero que tengas presente que las MacBooks son, bueno, una alternativa increíble, no solamente en la serie Air, sino en la serie Pro, fundamentalmente con el recientemente lanzado M4, la versión estándar. El MacBook Pro de M4 con 16 GB de RAM se presenta como una alternativa buenísima. Y recordá, como te decía, que ahora tenemos, tanto en la serie Air como en la serie MacBook Pro, tenemos dos tamaños, o sea, 13 y 15, 14 y 16 pulgadas respectivamente. Así que son grandes productos. El segundo producto destacado que te quiero mencionar desde el punto de vista de que fue recientemente actualizado es el iMac. Se presenta como una unidad standalone all-in-one. ¿Qué quiere decir? Que no necesitas nada extra ni nada complementario. En ese caso ya incluye un monitor realmente muy poderoso en 24 pulgadas y la nueva serie de procesadores M4. Fíjate los links, hay un montón de promociones y los precios son increíbles teniendo en cuenta que estás comprando todo. Si querés comprar todo por separado y lo vamos a analizar con todos los accesorios, el Mac Mini M4, la versión estándar, tiene un precio increíble, incluso con ofertas que lo bajan hasta $100, poniendo en vez de 600 a $500 en algunas tiendas particulares, y en tiendas como en Katwin, que vamos a analizar varias veces, también tienen promociones. Por lo tanto, tené presente estos productos que son los más hot en intención de compra. Es altamente probable que la oferta no alcance a cubrir la demanda, por lo tanto es evidente que se van a aplicar demoras en las entregas. Sin embargo, son los productos del momento y son los productos que su relación de inversión es la mejor, fundamentalmente en el Mac Mini, que se presenta como una alternativa increíble. También quiero destacar un producto que se presenta cada año como el producto más caliente en ventas y uno de los productos más interesantes elegido para los regalos de fin de año, tanto para Navidad como para esos típicos regalos que haces para todos tus amigos y parientes. Te cuento, evidentemente, sí, la serie de iPad. Ha habido varias renovaciones interesantes y quiero que tengas presente dos detalles. Independiente de la capacidad de oferta que se presente, quiero que recuerdes que si tienen serie M, cualquiera, desde el M1, van a soportar Apple Intelligence, que recordá, a partir de abril estará en español y en la Unión Europea. Si no tienen serie M, tenés que elegir uno que presente al menos un procesador con 8 GB de RAM si es que querés tener una vida útil con las funciones que van a sacar actualmente y las que se van a venir en el 2025.
es el único detalle que quiero que tengas presentes. En todas las tiendas, como estás viendo ahora, existen ofertas y promociones y en muchas de las tiendas incluso te dan dinero de regreso para que puedas comprar otros productos. Y hablando de esos productos, ese dinero de regreso generalmente conviene para, en materia de Apple específicamente, accesorios, AirPods, cargadores, cualquier tipo de esos elementos que fuiste dejando, cables, e incluso quiero que tengas presente algunos de los accesorios más interesantes. Recientemente se renovaron teclados, trackpad y mouse, Magic Mouse, a formato USB del tipo C. Por lo tanto, las ofertas sobran de las versiones anteriores que tenían puerto Lightning. Hay un montón de precios increíbles, pero también te quiero empezar a destacar productos complementarios o alternativos. Soy muy fanático de la marca Logi para los teclados, como podés ver son geniales, están muy bien terminados, incluso fundas, accesorios y teclados para iPad, pero en lo que es materia de, por ejemplo MacBook, MacBook Air o que puedas agregar a tu iMac o a tu Mac Mini o a Mac Studio, los teclados y los mouse son buenísimos, habiendo una amplísima variedad. Por lo tanto, si estás considerando ampliar, no solamente pienses en los de Apple, pensá también en los complementarios que a veces compras más por mucho menos. En materia de ofertas directas, en este momento Apple tiene, como te contaba, lo que se llama Instant Rebate. Te devuelven hasta 200 euros en lo que es la tienda de España en formato de gift card, o sea, está buenísimo. Por eso te decía que son 200 euros, te compras un montón de posibles accesorios o pagaste la mayor parte de tus AirPods. Por eso te digo que si estás en este momento podés aprovechar un montón porque te compras una unidad y te devuelven hasta 200 euros para volver a gastar. Y hablando de eso, te quiero destacar, por ejemplo, para que vos pienses cómo puedes analizar tus compras, la tienda de Katwin, que aparte de tener, fíjate, la amplísima variedad de ofertas y de productos. Y aprovecho este punto para que tengas mente abierta. Viste que yo te digo constantemente, mira, desde el iPhone 13 se vuelve súper atractivo. Yo tengo amigos que tienen iPhone XS o iPhone X. Mirá, el 13 se vuelve una oferta increíble porque mirá lo que vale y te estás comprando una mejor unidad que un SE. Y en ese punto te quiero recordar que el SE de cuarta generación que va a soportar Apple Intelligence sale la primera mitad del año que viene. Así que si estás pensando un equipo muy inferior para entrada de línea, tal vez te conviene esperar. Pero viendo las ofertas, como te decía de Katwin, tenés descuentos y además también te dan dinero de vuelta, hasta 100 euros en muchos de los artículos para que vuelvas a gastar en otras compras. Por lo tanto, cuando lo analizás, tal vez te compras una gran alternativa de equipo a 800 euros o casi 900 euros, pero además te devuelven 100. Ponete con pensamiento creativo para las compras porque ahorrar es clave en estos momentos. Pero vamos a ir al que generó toda esta movida y que es uno de los más fuertes, Amazon. No solamente tiene un apartado con ofertas, sino que además las ofertas están agrupadas por áreas y por interés. Por ejemplo, accesorios o ofertas globales. Las ofertas se dividen entre productos y tiendas oficiales. Por lo tanto, muchas veces tenés estos destacados de ofertas. Así que, en materia de lo que es investigación de ofertas en tiendas, como te digo una vez más, recordá que este episodio es dinámico, lo vamos a ir actualizando con los links abajo y quiero que tengas presente tus tiendas locales y tus plataformas online para las mejores alternativas. Y hablando de eso, te hablé de los iPhone, gran momento para comprar todos los de la serie 16, siempre teniendo en cuenta que muchas veces se dan o los entrada de línea de la serie actual o los tope de línea de la serie anterior. Por lo tanto, puedes hacer muy buenos negocios con 15 Pro y 15 Pro Max, como podés ver en estos ejemplos. Ahora bien, ya te di el panorama completo de hardware. Ahora te quiero comentar algunas ideas de accesorios para que las tengas presentes al momento de buscar o activarte indicadores para que te vayan avisando. Una de las trampas que hago constantemente es lo dejo en un carrito y no lo compro. Entonces te dice, ¿te acordás de este carrito? Mira, justo bajó este producto de precio, está a su precio más bajo y ahí lo compras. Comenzando por accesorios concretos. Insta360 tiene el mejor accesorio para tu iPhone, ya que cuando le pones el modo acción baja la resolución de 4K a 2.8K. Entonces, bueno, es un poco peor y además requiere condiciones de alta luz. Si vos por ahí estás en un cumpleaños de tus hijos, estás grabando el fútbol de tus hijos el fin de semana o un deporte o patín o lo que sea y vos querías tener un atractivo movimiento, bueno, el gimbal de Insta360, el Flow y el Flow Pro me parecen alternativas geniales, tienen descuentos increíbles por el Black Friday y ya están disponibles, así que considéralo, es
en mi opinión, el único que uso en todos los viajes. Siguiendo por orden, lo que más necesitas habitualmente son cables, carga, cargadores portátiles. Yo te voy a decir los habituales, podés comprar los 3 en 1 de Apple, podés comprar los kits de carga, sin embargo te voy a nombrar algunos que son muy buenos. Ugreen tiene una serie muy buena y está toda rebajada en casi todas las tiendas. Ugreen es una marca muy conocida que tiene una gran trayectoria y que se ha comportado como una de esas marcas que van muy bien. Otra de las marcas que te voy a nombrar varias veces es Satechi, que tiene muchos productos de altísima calidad, pero te voy a destacar dos de las más conocidas que en mi experiencia personal y con Fer y con muchos que hablo son de las mejores. Por un lado Anker, que tiene productos de altísima calidad, durabilidad, con un montón de muy buenas funciones. Y últimamente estoy probando la marca Zike, que va muy bien, no solamente para estaciones de carga 3 en 1 como esta, sino también para estaciones portátiles. Una vez más quiero recordarte que te dejamos un montón de links para que vayas a buscar las ofertas, pero ahora que sabes, recordá que estas características van muy bien. Pasando al segundo detalle que es fundamental, y este es transversal a todo el ecosistema, pero transversal a todo lo que vos necesitas, que es almacenamiento. Tanto almacenamiento, este es un gran momento para comprar discos y NAS, pero digamos que ese es un segmento de mercado bastante más específico. Te voy a contar algo mucho más amplio. Por un lado, desde el momento que Apple te permitió grabar en tiempo real a unidades externas, se popularizaron estas unidades ultra portátiles, que para mí son geniales. En este caso estás viendo, como te decía, Zike, que me permite hacer una grabación. Si bien a veces me trae problemas con la cámara interna de Apple, funciona increíble con Blackmagic, que es la aplicación que uso más. Pero no la uso para video, la uso muy poco. La uso para transferir archivos, para copiarlos a mi Mac, para llevarlos de un lado al otro. Es increíble y no ocupa nada. Si te dedicas a la fotografía y video con tu móvil, vas a necesitar rigs y vas a necesitar soportes. La que se ha presentado como una revolución últimamente es Freewell, presentando, si querés algo bajo perfil, es decir, de mínimo impacto, tiene la serie Sherpa, que incluye todo tipo de lentes, todo tipo de filtros, accesorios, uno de los mangos más inteligentes de la industria, que te permite separarlo, que te permite funcionar de palito selfie, que tiene base, que te permite ponerlo en un trípode y además viene con un control remoto externo magnético para poderlo controlar. Y todas las lentes, como te decía. Y si querés algo más profesional, presentaron una genialidad. Se llama Genius Rig, o sea, una genialidad. Bueno, en fin, el punto es que está buenísimo porque tiene la posibilidad de que puedas irlo modificando de manera profesional con un anclaje de ambas manos y que lo puedas disfrutar de una manera increíble. Y apretando estos botones podés no solamente tomarlo de cualquiera de los extremos, ponerlo para formato vertical, horizontal, llevarlo en lo que se llama low profile, es decir, al nivel del piso, utilizarlo para arriba, montarlo en los laterales, ponerle un disco de soporte externo. Es un kit increíble. Ahora bien, todas las lentes que te nombré antes van en ambos. Entonces, si te compras la fundita y te compras este kit, tenés todas las opciones. Recordá, links al pie. Voy a hacerte mi apartado personal. Para mí hoy, uno de los mejores productos que he visto es este, y además es el que tiene en su estudio y setup mi propio hijo. Te digo, es un producto increíble. Se llama M8, corresponde a Samsung. Existen versiones posteriores y versiones previas. Existen actualizaciones de versión de la misma serie M8 y te digo, es increíble. En 32 pulgadas, todo lo que presenta es muy bueno. El producto es de altísima calidad y le va genial al ecosistema de Apple porque queda muy combinadito. Pero mira, Samsung tiene una tienda completa de ofertas comenzando desde 100 euros, 99 euros o menos por monitores de 24, 27 y hasta 32 pulgadas que superan en algunos casos hasta los 5K de resolución. Espero que te haya servido y bueno, si fue así podrías darnos un like, suscribirte, acordate, te dejamos un montón de ofertas y van cambiando constantemente, así que volvé a este episodio. Y bueno, me queda decirte que tenemos una comunidad, La Manzana Mordida Plus, que tenemos un podcast dedicado, cursos, un grupo de Telegram. Y además, si no te lo compraste, te podés ganar productos geniales como este que estás viendo. Bueno, este es el final, solo me queda despedirme. Un episodio súper cargado de ofertas. Mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.